La diputada i secretària d'Economia i Treball del PSOE, Immaculada Rodríguez Piñeiro, estigué dilluns a Cullera per participar en el cicle de conferències 45 minuts organitzat pels socialistes de Cullera. Davant un nombrós públic, Piñeiro explica la situació econòmica actual i les propostes del PSOE per eixir de la crisi. El gobierno popular está queriendo utilizar la crisis con fines profundamente ideológicos. Privatizar y recortar los servicios públicos no ayuda a salir de la crisis. España tiene un problema de competitividad y no está escrito que España sea más competitiva con peor sanidad, con peor educación, con menos investigación, con menos ciencia, todo lo contrario. Les propostes de Piñeiro per millorar la situació econòmica se centren en 3 punts: reforma fiscal en profunditat, millora de la competitivitat mitjançant la formació i l'educació i foment de l'ocupació millorant l'accés dels emprenedors al crèdit, entre d'altres mesures. Piñeiro parla també de finançament local i critica la reforma de l'administració local que vol implantar el Partit Popular. Lo que hay es que facilitar a los ayuntamientos recursos para prestar los servicios a los ciudadanos. Por eso nosotros planteamos una reforma fiscal profunda, porque necesitas recursos para facilitar la financiación de los servicios públicos. Que los preste el que tenga la mejor facilidad para hacerlo, el que esté más cercano del ciudadano y el que pueda hacerlo de la mejor manera posible. Por eso hay que reivindicar que pagar impuestos es bueno para todos, pero tienen que pagar los que no lo hacen y los que más tienen, y repartir mejor esa recaudación para financiar los servicios públicos. Y los ayuntamientos son el elemento fundamental porque es la administración que conoce la realidad de los ciudadanos que viven en él. Per últim, parlant d'ocupació, Piñeiro critica la incapacitat del govern actual de Cullera per generar treball desestacionalitzant el sector turístic a Cullera i la seva actitud al rebutjar els 2 plans per l'ocupació presentats per Jordi Mayor. Pues eso demuestra la calidad de los políticos que gobiernan en Cullera, en la Diputación y desde luego en la Generalitat Valenciana, porque el objetivo de un político es defender los intereses de los ciudadanos. Y si hay buenos proyectos para resolver, ayudar a resolver los problemas, para crear empleo, que es el objetivo fundamental de todo gobierno, lo que hay es que apoyarlos. Al otro se llama partidismo, y el partidismo está reñido con el gobierno democrático. Y los ciudadanos en las urnas tendrán que valorar qué es lo que quieren, si quieren un gobierno que defienda sus intereses o quieren un gobierno que defiende los particulares.